Si amás a los animales, este video te va a emocionar. Como siempre, te invito a darle like, dejar tu comentario y si te interesa el contenido de mi canal, suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. ¿Qué tan diferentes somos de otros animales? Durante décadas los científicos han buscado respuestas comparando el ADN, analizando comportamientos sociales, entre otras prácticas. Pero la historia que te voy a contar replantea muchas de esas ideas y nos propone una pregunta aún más profunda. ¿Qué tan parecidos somos a otros animales? Coco fue una gorila que nació el 4 de julio de 1971 en el zoológico de San Francisco. Su nombre completo era Hanabiko, que en japonés quiere decir fuegos artificiales, ya que en esa fecha se celebra la independencia de Estados Unidos. La vida de Coco no tuvo un inicio fácil. Una enfermedad la debilitó durante sus primeros meses de vida, por lo que debió ser separada de su madre para salvarla. Pero como cualquier bebé, Coco requería cuidados especiales, por lo que fue necesario vincularla a un tutor humano, tarea que recayó en la cuidadora Francine Penny Patterson, doctora en psicología de la Universidad de Stanford. Al observarla, Penny se propuso algo ambicioso: enseñar a Coco el lenguaje de señas estadounidense. En un principio, el objetivo era simplemente que aprendiera a sobrevivir en un entorno que no era el de la selva junto a los de su especie, sino en un entorno reglado por humanos, con conceptos básicos como pedir comida, agua o jugar, pero Coco rápidamente superó las expectativas. Así comenzó un experimento que cambiaría la percepción que hasta ese momento se tenía de la inteligencia de estos primates superiores. En poco tiempo, Coco aprendió más de 1000 signos del lenguaje de señas estadounidense y demostró entender hasta 2000 palabras en inglés. Lo fascinante no era solo la cantidad de signos aprendidos o de palabras que entendía, sino cómo los usaba. Coco combinaba palabras para describir cosas que no conocía, como llamar aro de dedo a un anillo o bebida dulce a una bebida gaseosa. Esto sugería que no solo estaba memorizando signos, sino creando sus propias conexiones lingüísticas. Coco no estuvo sola durante sus primeros años de vida. Uno de sus vínculos más significativos fue Michael, otro gorila criado por Penny Patterson. Michael también aprendió los rudimentos del lenguaje de señas y mostró habilidades similares, aunque no tan avanzadas como las de Coco. Michael y Coco compartieron una relación especial. Ambos parecían disfrutar de la compañía del otro, mostrando afecto y cuidado mutuo. Incluso llegaron a comunicarse por el lenguaje de señas que compartían. Sin embargo, la vida de Michael fue muy corta. Falleció en 2000 debido a una afección cardíaca. Fue en esa ocasión que Penny notó que Coco usaba signos para expresar su tristeza por la pérdida de su compañero, lo que fortaleció la idea de que los gorilas no solo sienten emociones profundas, sino que pueden comunicarlas de formas que los humanos podemos entender. Además, Coco tenía una predilección particular por los gatos, llegando a establecer lazos afectivos robustos con esta otra especie. Cuando murió su gato Ol Bol, volvió a expresar su tristeza usando las señas para llorar, como lo había hecho antes con Michael. Este comportamiento tomó trascendencia mundial y abrió un debate científico sobre si los animales pueden sentir emociones complejas como los humanos. Como suele suceder en estos casos, no todo el mundo estaba convencido de la veracidad o solidez de la investigación de Penny sobre el comportamiento de Coco. Muchos científicos cuestionaron si Coco realmente entendía lo que estaba diciendo. Según algunos críticos, Coco podría estar respondiendo a pistas inconscientes de su cuidadora Penny bajo un fenómeno que se conoce como el efecto Cleaver-Hans, en referencia a un caballo, Cleaver-Hans, que parecía resolver problemas matemáticos cuando en realidad era guiado por las expresiones de su entrenador.
Otros científicos argumentaron que Coco no usaba el lenguaje con la misma complejidad o fluidez de los humanos. Por ejemplo, nunca aprendió gramática ni construyó frases largas por sí misma. Penny, sin embargo, defendía que Coco no solo comprendía los signos, sino que los usaba de forma intencional para comunicar deseos, emociones y observaciones. En pruebas de coeficiente intelectual, Coco presentó promedios entre 70 y 95%, cuando la media de un ser humano ronda el 100%. Además, Coco mostró un interés especial por las películas, pasando largas jornadas de cine junto a Penny. Uno de sus actores preferidos era Robin Williams. Enterado de esto, Robin Williams la visitó por primera vez en 2001, estableciendo en cuestión de minutos un vínculo único. Se abrazaron, jugaron e incluso compartieron momentos de risa. Robin describió el encuentro como una de las experiencias más conmovedoras de su vida. Según él, Coco no solo entendía lo que hacía, sino que parecía genuinamente disfrutar de la interacción, mostrando una alegría casi humana. There is only one animal who can tell you if she is happy and wants to mate. That is Coco, the silverback gorilla. And she saw me, the blue-eyed simian. Cuando Robin falleció en 2014, Coco fue informada de su muerte. Según sus cuidadores, reaccionó con signos que expresaban tristeza, reforzando la conexión emocional que había establecido con él. A lo largo de su extensa vida, Coco se convirtió en un símbolo de la conservación animal, recordándonos que los gorilas no solo necesitan ser protegidos, sino también respetados. En el marco de la conferencia sobre el cambio climático en París 2015, compartió el siguiente mensaje a través del lenguaje de señas. Yo soy gorila, soy flores, animales, soy naturaleza. Coco ama a hombre, ama a tierra, pero hombre estúpido. Coco lo siente, llora. Repare en tierra, ayude en tierra. Dense prisa, la naturaleza observa. Coco falleció el 19 de junio de 2018 en la Gorilla Foundation de California a la avanzada edad de 46 años, mientras dormía, dejando un legado que trasciende las fronteras de la ciencia. Su vida es un recordatorio de que la inteligencia y las emociones no son exclusivas de los seres humanos. Espero haberte aportado un nuevo conocimiento. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu like, comentar y si te interesa el contenido de mi canal, suscribirte. Hasta pronto.